Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie y actualmente estoy desarrollando una novela visual sobre el 3 en raya. Los rumores no son ciertos, el desarrollo del juego sigue adelante, pero va muy lento. El año pasado rescaté más de 300 palomas enfermas o heridas de la calle, y eso no me dejó mucho tiempo para dedicarle al desarrollo. Y para hacer vídeos ya ni te digo. Necesito una motivación extra para ponerme a grabar, y es por eso que realmente quiero darle las gracias a GameMaker por patrocinar este vídeo. GameMaker es una buena forma de introducirse al mundo del desarrollo de videojuegos porque es un motor muy completo y fácil de usar para juegos en 2 dimensiones. Eso no quiere decir que no se puedan hacer juegos profesionales muy exitosos. Undertale, por ejemplo, está hecho con GameMaker. No necesitas experiencia previa para poder empezar a hacer tus propios juegos porque es muy fácil de aprender y tiene una gran comunidad, así que podrás encontrar todo tipo de tutoriales y ayuda para conseguir crear el tipo de juego que quieres. GameMaker además incluye casi todas las herramientas que puedas necesitar dentro del propio motor. Puedes, por ejemplo, dibujar tus propios sprites y animarlos para luego usarlos para los personajes o para montar niveles y escenarios. Si todavía no sabes programar, no te preocupes, porque puedes usar su sistema de código visual, con el que puedes clicar y arrastrar diferentes funcionalidades para incluirlas directamente en el juego, como la de mover al personaje o reproducir sonidos. Luego además, si lo prefieres, puedes convertir todo eso en código de verdad, así que es una opción bastante útil para ir aprendiendo a programar. GameMaker es gratis para proyectos no comerciales y si quieres exportar un juego para venderlo en PC y móviles, puedes comprar la licencia profesional por un pago único. También tiene opciones para consolas. Empieza a hacer tu juego hoy mismo descargándote GameMaker desde el link que te dejo en la descripción. Durante todo el mes de enero he estado encargándome yo solo de decenas de palomas enfermas y además tuve que actualizar mis juegos anteriores, así que no toqué ni siquiera el proyecto del 3 en raya en todo el mes. Pero ahora ya se ha relajado un poco la cosa, así que vuelvo a dedicarme al desarrollo activamente. En el pasado había hecho un efecto con el que la cámara se podía mover de un plano a otro con diferentes fondos y diferentes personajes. Un resultado muy gustoso, pero por dentro el juego no estaba preparado para tener que soportar que haya varias escenas definidas al mismo tiempo. Por eso, montar algo así desde el guión era muy lento y requería mucho texto. Básicamente había que estar montando y desmontando cada plano de forma manual. Primero decirle que muestre este fondo y este personaje, y este otro personaje también, pero que lo haga invisible inmediatamente porque como solo hay una escena tienen que estar todos los personajes presentes. Luego decirle que inicie el movimiento de la cámara hacia la izquierda y cuando llega a la mitad, que no se ve nada, se cambia un fondo por otro y se hace que el primer personaje se vuelva invisible y el segundo visible. Y luego, si queremos mover la cámara de vuelta al primer sitio, hay que repetir todo ese proceso. Hay veces que necesito que ocurra algo específico durante uno de esos pasos, así que necesito poder hacerlo todo así de forma manual, pero la mayoría de veces no, la mayoría de veces es más cómodo poder escribir simplemente una línea y que se haga todo solo. Así que eso es lo que hice, pero solo podía hacerlo si había un solo personaje a cada lado. Si había más ya no se podía automatizar, al menos no como lo tenía hecho. Para poder solucionarlo tuve que añadir una serie de instrucciones que me permitan definir diferentes escenas que existan a la vez. Así puedo decirle por un lado que tenemos esta escena con este fondo y estos personajes y por otro lado esta otra y puedo ir cambiando entre una escena y otra sin tener que desmontarlas y montarlas cada vez. Para hacerlo todavía más cómodo hice también que le puedas dar una posición a una escena. Así si tienes una escena que está a la izquierda y otra a la derecha, al cambiar entre una y otra la cámara se mueve directamente en la posición que toca sin tener que decírselo. Y ya que estaba, hice también que el sistema sepa en qué escena está cada personaje, para así poder decirle a la cámara que se mueva no a una escena en concreta, sino a un personaje en particular, y da igual en qué escena esté. Todo esto necesitaba que se pudiese hacer también y de forma independiente en la mitad de la pantalla en la que ocurre el juego del 3 en raya, donde está el tablero, porque tal vez están jugando varias partidas a la vez y hay que poder cambiar entre una y otra. Mucho más difícil de hacer aquí, porque ahora hay que controlar que puedan existir múltiples partidas del 3 en raya al mismo tiempo, que no es solo la posición visual de las piezas, internamente hay unos estados y una lógica que hay que respetar para que todo funcione. Mucho trabajo solo para hacer que el juego se vea un poco más dinámico, pero es que si dejo de añadir este tipo de cosas, corremos el riesgo de terminar el juego algún día. Aunque con esto simplifiqué bastante una parte de los guiones, seguía teniendo el problema de que los guiones que incluyen partidas del 3 en raya son extremadamente largos. Esto es inevitable porque si quieres hacer que los personajes puedan reaccionar a diferentes cosas que puedan ocurrir durante la partida, todo eso tiene que estar escrito en el guión. Y si en una misma escena tienen que ocurrir varias partidas, es posible que para cada una de esas partidas haya que definir una lista de movimientos a los que tienen que poder reaccionar los personajes y puede que incluso movimientos a los que tienen que reaccionar en base de si ocurrieron ya en la primera partida y han ocurrido por primera vez en la segunda o cosas así. Además, todo esto tiene que estar escrito de forma lineal, aunque lo que estoy haciendo es una escena que no es lineal. Este es un problema que se da siempre a la hora de hacer narrativa interactiva y que supone un reto a la hora de poder organizar el material de forma que sea entendible y fácilmente editable. Podría mirar de usar alguna herramienta externa que ya exista para mostrar y editar este tipo de guiones de forma más visual, pero eso vendría con toda una serie de limitaciones, aparte de que costaría tiempo implementarlo y vete a saber qué otros problemas surgirían que no se ven hasta que te los encuentras. También podría hacerme yo mi propia herramienta, pero estaríamos en lo mismo. Costaría tanto tiempo de hacer que tenga todas las funciones necesarias y que funcione sin fallos, que al final la pérdida de tiempo es muy posible que no haya valido la pena. Realmente para mí
mí es muy cómodo tener toda la escena en un solo archivo con el código, los diálogos y las traducciones a otros idiomas separados por columnas. El problema que tengo es que como estoy usando un formato que al final es básicamente texto plano, no puedo hacer cosas como marcar filas de colores o siquiera usar negritas para señalar diferentes secciones. Al principio intenté organizarlo usando líneas de comentario, que las marco con el símbolo de la almohadilla y escribiendo en mayúsculas para marcar las diferentes secciones, pero esto sigue siendo difícil de ver y para guiones largos no funcionaba nada bien. La solución más rápida y con menos complicaciones es usar un segundo tipo de archivo que sí permita coloritos y luego convertirlo al tipo de archivo de texto plano que necesito para que lo pueda leer el juego. Un poco más pesado que simplemente poder trabajar en un solo archivo, pero la ventaja de poder ver claramente dónde está cada parte del guión es superior. Para editar los archivos CSV que uso en el juego para los guiones, uso el programa LibreOffice Calc, que es básicamente una copia open source del Excel. Este programa usa su propio tipo de archivo, ODS, que sí soporta todo tipo de funciones e información extra como los coloritos. Entonces lo que tengo que hacer es escribir los guiones en ODS para poder leerlos yo y luego exportarlos a CSV para que los pueda leer el juego. Y no se puede hacer de algún modo que cuando yo guarde el archivo en ODS se exporte automáticamente la versión en CSV y así que sea todo mucho más cómodo. Esa es la pregunta que me hice mientras estaba trabajando en directo en mi canal de Twitch. Y por suerte el usuario Doku me dijo, sí que se puede, dame un momento y te hago una macro. Una macro son una serie de instrucciones que es básicamente un programita que se ejecuta desde dentro de otro programa para automatizar tareas. En este caso, al pulsar la combinación Control S para guardar el archivo, automáticamente se exporta también una copia con el mismo nombre en formato CSV, y así ya no hay que preocuparse de tener que hacerlo tú mismo. Ahora ya puedo tener los guiones con secciones definidas de forma muy visible, lo que los hace mucho más fáciles de organizar y mucho más rápido de encontrar la parte que busco. Quiero enseñarte otra cosa, mira esto. ¿Ves cómo el fondo se desenfoca cuando se acerca a la cámara y se vuelve a enfocar cuando se aleja? Está guapo, ¿verdad? Otro detallito más para alargar un poco el desarrollo del juego. A lo mejor en otro vídeo te cuento más sobre este y otros efectos visuales. Sé lo que te estás preguntando, ¿qué porcentaje del juego llevo hecho? Y mi respuesta es, ¿acaso no has estado prestando atención? Este juego no se va a terminar nunca.